Muy buenos días. Vamos a dar inicio al simposio del American College of Physicians. Tenemos hoy un programa excelente, tenemos invitados internacionales, estamos muy contentos de contar hoy con el doctor Rubén Gómez, que viene desde México. El doctor Rubén Gómez nos va a hablar de los objetivos y alcances de la economía de la salud. El doctor Gómez es gobernador de México del capítulo del American College of Physicians, consejero titular y del Consejo Mexicano de Medicina Interna, past president del Colegio de Medicina Interna de México, profesor de posgrado del curso de especialización en Medicina Interna en la UNAM, maestro en Administración de Hospitales y en Salud Pública y su especialidad en Economía de la Salud. Bienvenido, doctor Rubén, a Cartagena. Muchas gracias por la invitación. Siempre nos toca una mañana complicada. Seguramente muchos están todavía en los brazos de Morfeo, pero agradezco la invitación al comité directivo. El American College se complace en estar en este lugar y obviamente recibir un afectuoso saludo de nuestro presidente, el doctor Isaac Opul. Básicamente la plática tiene 3 puntos torales, que es establecer la importancia de la economía de la salud en la toma de decisiones, tipos de estudios farmacoeconómicos y conclusiones. En este aspecto es importante porque finalmente todos los médicos somos y hacemos economía de la salud, hacemos economía de la salud en el consultorio, cuando decidimos qué tratamiento le vamos a dar al paciente y si éste tiene la posibilidad en el momento de tener ese tratamiento por largo tiempo. En ocasiones podemos tener un fármaco innovador, pero si el paciente de su bolsillo va a tener posibilidad económica para tal vez 1 o 2 meses de tratamiento, debemos preguntarnos si realmente vamos a cumplir la meta que queremos. Entonces, siempre hacemos economía de salud en el consultorio. En algún momento, la economía, pues básicamente la parte de la economía de la salud, la economía de la salud es parte de la economía que se encarga de hacer todo el análisis, estudios de métodos económicos, racionalización, financiación, para poder otorgar en términos de eficiencia y eficacia y equidad los procesos de atención médica que tenemos en el sistema de salud. Sin embargo, en economía, pues finalmente la salud es un mercado, le llamamos mercado de la salud y tenemos o se caracteriza por lo siguiente: una demanda que tiene que ver con la población, obviamente las patologías en la población van siendo diferentes año con año. Tenemos una oferta que generalmente se caracteriza por unidades médicas, infraestructura hospitalaria, recursos humanos, personal de salud, médicos, enfermeras. Y tenemos incertidumbre porque no siempre tenemos el mismo comportamiento en salud. Y un ejemplo claro pues fue básicamente la pandemia que tuvimos de COVID hace unos años atrás. El otro punto importante y toda es la industria farmacéutica. Ese es un tema que no manejamos ahorita en la plática porque tiene que ver mucho con cuestiones de ética y obviamente de la influencia que puede tener la industria en los médicos para la toma de decisiones en el mercado de la salud, porque ellos también lo ven como un mercado finalmente. Esta es nada más una gráfica donde lo único que quiero establecer, pues bueno, es el exceso de muertes que tuvimos de acuerdo a la organización de OCDE y el impacto donde la única medida en salud de salud pública que impactó en la atención y en los casos de COVID pues fue la vacunación. Obviamente hubo otro tipo de padecimientos que se incrementaron, ansiedad, depresión, hubo interrupción de servicios de salud, obviamente muchas patologías dejaron de atenderse, diabetes, hipertensión, el no obeso se volvió obeso, las cirugías quedaron pasmadas, tanto así es que en mi país, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos prácticamente, llevábamos 1 año de retraso de cirugías de cadera, ¿no? Por este impacto en salud por el COVID. De alguna forma, pues también somos países con poco presupuesto. Si se fijan, está México, Colombia, donde nuestro gasto en salud siempre ha sido bajo, comparado con otros países, y entonces podemos decir que en la economía de la salud siempre tenemos recursos que son
finitos, ¿no? Y esa es la parte donde siempre nos van a decir los administradores hacer más con menos, etcétera. Obviamente el gasto de bolsillo también impacta. En México el gasto de bolsillo va más o menos alrededor de 50%. Debe ser muy similar. La proporción de recursos humanos en mi país, pues bueno, 2.9 enfermeras por 1000. El promedio en Dinamarca, que es el que tanto ha hablado mi presidente, pues es 10.1 enfermeras por 1000 habitantes. Médicos, igual una proporción mucho menor. Y lo que corresponde a Colombia, de acuerdo al Banco Mundial, pues bueno, tenemos 2.4 médicos también por cada 1000 habitantes, y enfermeras y parteras, 1.4 enfermeras por cada 1000 habitantes, y camas hospitalarias 1.8. México 1.5 en promedio. Entonces, si vemos, pues bueno, no tenemos tampoco el recurso humano suficiente para dar una atención médica adecuada. Si nos vamos a estas gráficas las pueden ver en esa página, son gráficas econométricas, y anteriormente a 2019, esta es reciente de esta organización, pues bueno, tenemos muertes. En Colombia obviamente el COVID fue un impacto importante, igual en mi país, pero también tenemos otras enfermedades como cardiopatia isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal crónica, diabetes, cirrosis como causas de mortandad. Si vemos en mi país, pues bueno, igual COVID, una parte muy importante, pero también en mi país, que somos altamente diabetogénicos, pues bueno, diabetes y sus complicaciones con enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, que también van de la mano, y enfermedad vascular cerebral, pues son principales causas de muerte. En Colombia, veamos la migración. Obviamente aquí cambia la mortalidad, porque en 2021, en el análisis que se hizo recientemente, pues bueno, las infecciones respiratorias donde va COVID entra, y obviamente cómo va la migración de algunas enfermedades de 1990 a 20 años, cómo han ido migrando. Lo mismo sucede en México. Enfermedades cardiovasculares, neoplasias, diabetes siguen siendo causas principales de muerte, y obviamente COVID entró en el primer lugar en ese momento del análisis económico. En Colombia, si nos vamos hacia morbilidad, estas son las principales causas de atención médica. Esta es una tabla dinámica donde ustedes al dar clic en cada uno de estos cuadros pueden tener todas las tasas que ustedes desean. Pues esa página es interesante porque la basamos para hacer estudios farmacoeconómicos. En México, obviamente, en morbilidad, pues entra igual diabetes, cefaleas, depresión, enfermedad pulmonar como causas de morbilidad. Y tenemos, como en todos los países, una pirámide con migración poblacional. Este es mi país, donde obviamente de una base ancha se va haciendo más angosta, y obviamente los grupos de edad mayoritarios empiezan a crecer, y esto va a generar una demanda de salud a largo plazo. Estamos envejeciendo, obviamente en Colombia vamos a ir de la misma forma conforme va pasando el tiempo, y entonces empezamos a tener que evaluar diferentes disyuntivas. Este es número de camas y entonces tenemos estas grandes disyuntivas. Tenemos una demanda de atención médica con una población creciente, un gasto en salud en inversión mínima y finito, que es muy similar en nuestros países. Y viene la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a optimizar el gasto en salud en términos de efectividad, de eficacia, de equidad y de igualdad? Y entonces empezamos a tener conceptos. Un concepto importante en economía de salud es el costo de oportunidad en el campo de la salud, que es el valor que destinamos a la atención o prevención de una enfermedad, y no es tanto la cantidad de dinero en gastar en esa intervención, sino los beneficios que se dejan de obtener cuando no escogemos la mejor alternativa. Y entonces tenemos diferentes estudios. Esto es solo una parte de lo que es lo vasto de la economía de la salud, pero bueno, tenemos estos estudios que son interesantes: costo de identificación, costo de minimización, costo de efectividad, costo de utilidad y costo de beneficio. Probablemente el número 5 sea el estudio que más se utiliza. Y entonces tenemos estas disyuntivas en términos que serían: ¿cuál es el beneficio del tratamiento? ¿Cuál es el costo del tratamiento? Tenemos que determinar la forma más eficiente de tratamiento y comprobar que ese tratamiento sea eficaz. De esta forma, al tener estas preguntas, podemos tener opciones o respuestas de tratamiento. Y van diferentes ejemplos. Tenemos que tener estos términos importantes: eficiencia,
que debemos determinar la forma menos costosa de tratamiento a través de evaluaciones económicas. Eficacia, que este tratamiento logre el objetivo deseado a través de evaluaciones técnicas, que puede ser la curación de la enfermedad o mejorar la calidad de vida en un tiempo diferente. Eso es lo que nos interesa en lo que hacemos análisis económico. Y esto es importante porque habitualmente toda esta parte se la dejamos a los administradores, a los economistas, y los médicos tenemos que tener esta formación para poder ser interventores en la toma de decisiones y que esas decisiones sean lo mejor posible. Uno muy fácil, que es costo-identificación, es nada más saber cuánto cuesta una estrategia de tratamiento. Primero tenemos que saber el costo de una intervención para poder conocerla. Una forma muy sencilla, pues bueno, sería, un ejemplo es, pues cuánto nos cuesta una intervención quirúrgica X, desde la primera vez que el enfermo va a consulta en el especialista, hasta la última consulta del control postoperatorio. Entonces tenemos que identificar en realidad cuánto cuesta una intervención o cuánto es el costo de un medicamento. Entonces es una parte muy sencilla de una evaluación económica al inicio y generalmente se hacen estudios de mercado para poder comparar estas intervenciones. En el costo de minimización, pues generalmente es que consideremos que diferentes alternativas deben dar los mismos resultados idénticos, es decir, un fármaco A, un fármaco B o una intervención terapéutica deben obtenerse el mismo resultado, y entonces en este aspecto hacemos estudios de costo minimización para obtener la mejor disyuntiva posible. A lo mejor un ejemplo sencillo que traté de poner, pues bueno, fue cirugía de colecistectomía, cirugía tradicional, vía abierta con laparoscópica. En teoría la abierta pudiera ser menos costosa en cuanto al tiempo quirúrgico, el costo de la misma intervención, pero si ya sumamos todo lo que implica hospitalización, días de licencia médica y demás, al final la segunda intervención, que pudiera ser más costosa, la laparoscópica, sigue siendo más económica que la primera intervención. Entonces un ejemplo así muy redundante, muy sencillo de esta parte. Tenemos estudios de costo-utilidad, que esto lo hacemos en análisis de calidad de vida, ganancia de vida. Y aquí empezamos a manejar lo que se manejan QALYs, se manejan DALYs o años de vida saludable, y entonces empezamos a hacer evaluaciones económicas. Cuando hablamos de un QALY en términos de 0 a 1, uno es un año completo de sobrevida en ausencia de enfermedad. Ese es el QALY idóneo, es el QALY que nos dice que esa intervención sería fabulosa. Sin embargo, nunca llegamos en las evaluaciones económicas a tener estas evaluaciones de ganancias de más de un QALY en términos estrictos. Entonces, cuando hacemos evaluaciones y vemos que esa intervención nos obtiene un resultado de 0.5 QALYs hacia abajo, quiere decir que esa intervención no va a tener una mejora en la calidad de vida, y desde el punto de vista farmacoeconómico, economía de la salud, es una intervención o terapéutica que no debe de utilizarse. Pero si tenemos ganancias ponderables de 0.5 QALYs hasta 1, arbitrariamente 0.8, 0.7, pues realmente es cuando consideramos que son evaluaciones farmacológicas o intervenciones que realmente valen la pena y que deben también de utilizarse. Hay diferentes páginas, al final se las voy a dar para que podamos ver esta parte. Y una situación pues sería tal vez este ejemplo, o el otro sería el tratamiento para hepatitis C. El tratamiento actual de hepatitis C sabemos que tiene más de un 95% de eficacia. En México el tratamiento por paciente a nivel privado cuesta más o menos $50,000. A precios institucionales anda alrededor de $25 o $30,000 el tratamiento completo para hepatitis C. Pero si consideramos que el paciente va a disminuir la progresión a cirrosis hepática, va a disminuir el riesgo de cáncer de hígado, por ejemplo, y va a tener una calidad de vida adecuada, menor disminución de la productividad, menos licencias médicas, menos días de hospitalización, cama. Obviamente es una intervención que, aunque pudiera ser onerosa, pues los beneficios demostrados son plenos, y eso implica que es una intervención que vale la pena, a pesar de que en teoría pudiera ser un costo mucho mayor comparado con las alternativas anteriores que teníamos. Entonces, en ese aspecto es cuando hacemos todo ese tipo de análisis farmacoeconómicos, y cuando lo hacemos en lo macro, cuando tienen una institución como el Seguro Social, donde tenemos 72 millones de derechohabientes, donde tenemos demanda de atención médica de enfermedades de alta prevalencia,
crónico-degenerativas, pero aparte tenemos que atender trasplantes, tenemos que atender cáncer, leucemias, etcétera, pues ese presupuesto tenemos que distribuirlo de la mejor manera posible en términos de equidad, de eficiencia, de eficacia, para que todos los pacientes tengan la misma atención médica. Tenemos estudios de análisis de costo-efectividad, donde buscamos análisis de combinación de calidad de vida, años de vida sin dolor, años de vida sin discapacidad, por ejemplo. Tenemos graduarse en escalas ordinarias en términos monetarios. Un ejemplo muy sencillo, pues bueno, medicamentos para el colesterol, ustedes conocen estatinas y los nuevos anticuerpos monoclonales, etcétera, y los precios de tratamiento. Entonces, si obtenemos un mismo resultado donde hay un ahorro neto del medicamento, del tratamiento, pues obviamente podemos considerar que la opción de $17,800 es mucho mejor para el paciente, porque se obtiene el mismo resultado que con la opción A, y en términos para una institución o para nuestro propio bolsillo, cuando el gasto es de bolsillo, obviamente optaríamos sin pensarlo por la opción número B. Tenemos estas unidades de costo-efectividad, en español años de vida saludables o QALYs, visas, esperanza de vida saludable o DALYs. Y tenemos estudios de costo-beneficio. Estos estudios son los más usados en la economía de la salud. Usamos en las áreas en la división de economía en el IMSS, en otras instituciones para toma de decisiones, y esto nos permite implementar políticas públicas. De tal forma que cuando llegamos a hacer los análisis, en este diagrama de X y Y, tenemos las diferentes intervenciones o resultados en salud. Tenemos intervenciones que son más efectivas y menos costosas. Estas serían intervenciones que tendríamos que aceptar porque realmente muestran un beneficio. Tenemos al contrario, menos efectivas y menos costosas, que obviamente son tecnologías de la salud o fármacos, diferentes intervenciones que rechazamos porque no obtenemos ningún beneficio propio. Y el número 3 se presta mucho a condiciones éticas, ¿no? Menos efectivas, menos costosas, y que en algunos sistemas de salud, por esta disminución de costos, ellos justifican la disminución de la efectividad y sin embargo algunos sistemas de salud optan por esta opción. El complejo es el número 4, donde estamos en la disyuntiva, donde qué es más efectivo y qué es más costoso, ¿sí? Entonces aquí comparamos el umbral del costo-efectividad y en teoría aquellas intervenciones que se encuentran en este sector es donde nosotros como prestadores de servicios de salud debemos decidir cuánto estamos dispuestos a pagar por la ganancia en cuanto a los beneficios. Obviamente también se presta en algunas situaciones a que se incremente el gasto. En el IMSS, por ejemplo, cuando ingresaron los biológicos y diferentes alternativas de tratamiento para enfermedades autoinmunes, el costo de estos fármacos se disparó de manera ostensible porque muchas veces los médicos empezaron a utilizarlos como fármacos de primera línea y entonces había pacientes que tal vez podían, por ejemplo, artritis reumatoide, podían controlarse perfectamente con metotrexate, leflunomida, ácido fólico, les daban de inmediato Eternecet, por ejemplo, les daban otro tipo de biológicos como el Humir, etcétera, sin tener una primera línea de tratamiento. Entonces, ¿qué hicimos en las instituciones? Establecimos, le llamamos torre de control, donde los diferentes médicos de todo el país en el IMSS tenían que mandar un resumen médico a un panel de expertos donde se revisaba el caso, se evaluaba si realmente no había respuesta terapéutica a los fármacos de primera línea y en ese momento se autorizaba el segundo fármaco para que se recibieran tratamiento. Y de esa forma el dispendio de medicamentos pudo controlarse. Entonces esto nos permite que aquel dinero que no usamos en esa intervención lo pudiéramos trasladar a otro padecimiento o otra enfermedad que también tuviera alto costo, ¿no? Tal vez donde tenemos una parte muy complicada es en enfermedades crónicas degenerativas, diabetes en México es de alta prevalencia, un ejemplo es el IMSS,
tenemos 72 millones de derechohabientes, de los cuales tenemos una prevalencia del 13%, andamos alrededor de 12 millones de pacientes diabéticos en México. Y desafortunadamente, aunque tenemos hasta tratamientos análogos de insulina, tenemos ISLGT2, por ejemplo, el impacto que estamos teniendo nosotros en salud no es suficiente, las metas de tratamiento no se obtienen, pero eso tiene que ver con otro tipo de variables, que son variables socioeconómicas, que eso tiene que hacerse en otra evaluación económica totalmente diferente y ver por qué las respuestas, a pesar de tener tratamientos y programas preventivos, no es el adecuado. Unas son cuestiones culturales. En México, en Chiapas, hay una zona en Chamula, San Juan Chamula, y en ella, por ejemplo, la Coca-Cola tiene tintes religiosos allá, lo usan en cuestiones religiosas los chamanes y todo lo demás, y el consumo per cápita, el consumo por litro por persona de Coca-Cola en esa población es de 4.5 litros de Coca-Cola, ¿no? A la semana por habitante, ¿no? La población es la población más coca-colera de mi país, ¿no? Y obviamente el impacto en salud es extremo, pero como tiene connotaciones religiosas de creencia, pues realmente no se puede hacer mucho. Dos, son poblaciones que se rigen por usos de mitos y costumbres, entonces su legislación ellos la ponen y demás. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, también hay connotaciones socioculturales que también impactan en salud y donde los médicos realmente no podemos hacer gran cosa, ¿no? Entonces, esta parte de la economía de la salud es importante porque nos permite en algún momento poder conocer el costo. Los médicos aunque somos especialistas y seguimos siendo clínicos, porque los médicos internistas somos clínicos por excelencia, pero también somos docentes, somos educadores, somos investigadores, pues también tenemos que dedicarnos a esta parte de la economía de la salud, porque cuando estamos en una mesa está el de finanzas, está el administrador, pero los médicos que implican conocimientos de este estilo son pocos, y entonces muchas veces las evaluaciones que tendrán que ser médico y económicas se vuelven totalmente económicas, y eso implica también impacto en salud. Lo hacemos en el hospital, lo hacemos en el consultorio, y les dejo estas páginas. En esta página ustedes pueden encontrar en donde dice Data Tools and Practice, estas tablas dinámicas econométricas que les pueden servir para evaluaciones en su propio país. Está el código QR para que lo puedan descargar. Es una página muy, muy interesante, información que realmente interesa, y obviamente hablan sobre finanzas, ¿no? Y salud, que es una parte importante. Esta es la sociedad a la que pertenezco, está el código QR, el ISPOR, que es una sociedad de estudios económicos que es de Estados Unidos. Tiene también una gran variedad. El próximo congreso va a ser en octubre, va a ser en Barcelona, y realmente ahí vemos toda la parte farmacoeconómica de la medicina, ¿no? Y el siguiente, pues básicamente para información estadística, pues bueno, esta página es también interesante, y obviamente invitarlos a que, independiente de que seamos clínicos, tenemos que tener conocimientos económicos de administración para que las tomas de decisiones sean lo mejor adecuadas. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico, y pues los invitamos a Nueva Orleans, al meeting del American College of Physicians. Nueva Orleans es una gran ciudad y seguramente si estamos allá vamos a tener ciencia y también demasiada fiesta. Muchas gracias. Doctor Gómez, excelente presentación, muchísimas gracias. Para nosotros los internistas es muy importante el concepto desde la visión económica. Vamos a mirar en el conversatorio cómo entramos a discutir algunos tópicos. Me permito invitar al doctor Eugenio Matijasevit. El tema que nos va a manejar es hospitalismo en Colombia. El doctor Eugenio es especialista en medicina interna, es el editor general de la revista Acta Médica Colombiana
y es el gobernador del ACP Capítulo Colombia. Bienvenido, doctor Eugenio. Gracias. Gracias, doctor Gómez, por su excelente presentación. Lo que sigue no es la solución a los problemas que él plantea, pero es una consecuencia. O sea, la medicina hospitalaria u hospitalista, después discutiremos cuál es el nombre correcto, se ha originado precisamente en esta cantidad de problemas que han surgido, inicialmente en Estados Unidos, después Canadá, Australia y ahora en los países latinoamericanos cada vez nos vemos más abocados a este tipo de medicina. Tengo que comenzar con un punto fundamental del padre de la economía moderna, el señor Smith, que habló inicialmente de la división social del trabajo. La división social del trabajo se da primero por la diferencia de capacidades. Hay personas con más capacidades para hacer ciertas cosas que otras, entonces pues que las hagan. Y hay otros que tenemos menos capacidades para hacer eso, pues no lo haremos, le dejaremos eso en manos de quienes lo hacen mejor. Además hay aprendizaje por medio de la experiencia, entonces a medida que alguien se va, digamos, especializando poco a poco en cierto tipo de trabajo, haciéndolo cada vez mejor, pues va a ser necesario que lo haga él y no otra persona que no tiene esa experiencia. Y finalmente el ahorro de tiempo. O sea, cuando un trabajador está dedicado permanentemente a una sola tarea, evita la pérdida de tiempo por el paso de un tipo de trabajo a otro. Adam Smith, padre de la economía, división social del trabajo. Esa división social del trabajo es muy importante porque entonces ese hombre universal con el que soñaba Aristóteles, pues era una utopía, ¿no? Y ese hombre universal no fue más allá del Renacimiento. Pero así todo, pues si uno piensa en el hombre universal último del que tenemos noticias, en Leonardo da Vinci no sabía filosofía y Aristóteles no sabía pintar. Entonces los hombres universales realmente no existen. Y la idea de especializarse y de hacer una división social del trabajo, pues se va convirtiendo en una necesidad. Es decir, la necesidad histórica de especializarse no solo es teórica, también es práctica. Aunque algunos guasones han dicho que un especialista es aquel que sabe más acerca de menos, hasta llegar a saber todo acerca de nada. Como consecuencia obvia entonces de esta división general del trabajo, la medicina también ha venido subdividiéndose en especialidades, ¿no? Subespecialidades que pueden identificarse no siempre fácilmente mediante diferentes categorizadores. A veces la categoría que nos permite clasificar a un especialista es, por ejemplo, la aplicación de una técnica, como cuando hablamos de un cirujano o de un hemodinamista. Está en esa especialidad porque aplica una cierta técnica. O un sitio especial de práctica, cuando hablamos de un intensivista o de un emergenciólogo. O porque se dedica a la investigación y tratamiento de una parte del cuerpo del paciente, cuando hablamos de un neumólogo, de un cardiólogo, de un gastroenterólogo. También puede ser porque este especialista se dedica a una población determinada, cuando hablamos del geriatra, del pediatra, del ginecólogo, del obstetra. O porque hay interés de este especialista por un grupo específico de enfermedades, por ejemplo por el tipo de agente causal, el infectólogo, el toxicólogo, o por el probable mecanismo fisiopatológico subyacente, por ejemplo el reumatólogo o el inmunólogo. Entonces, el origen de las especialidades en medicina es múltiple, a veces tiene que ver con el grupo de edad, a veces tiene que ver con el sitio de trabajo, a veces tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Lo importante es que de una manera u otra nos hemos venido especializando a partir de esta idea de la división social del trabajo, porque si nos especializamos hacemos nuestro trabajo mejor y sabemos más de lo que estamos haciendo. Entonces, esta división social del trabajo pues no siempre genera escisiones, a veces hay fusiones, ¿no? La historia de la medicina es prueba de ello. Aquí hay algunas fusiones interesantes, por ejemplo, la cirugía se fusionó con la medicina a finales de la Edad Media con Rogerio Frugardi.
la obstetricia se fusionó con la medicina hacia 1748 con William Hunter, hermano de John Hunter, uno de los adalides de la cirugía. Y la psiquiatría se fusionó con la medicina a partir de Jean-Baptiste Poussin y de Philippe Pinel en Francia después de la Revolución Francesa. O sea, había campos que son ahora campos de la medicina que antes no eran campos de la medicina, sino otras cosas que se han fusionado con la medicina. Entonces no siempre hay escisiones, también hay fusiones en la medicina. Las especialidades médicas pues no corresponden entonces a un cuerpo de conocimientos estancado allí y a una práctica inmodificable, ¿no? Muchas especialidades han desaparecido o se han fusionado con otras. Los mayores aquí seguramente recordamos la tisiología, de donde se originó finalmente la neumología, o recordamos la venerología, donde se originó finalmente la dermatología y parte de la infectología de enfermedades de transmisión sexual. Pero hay otras especialidades que surgen a partir de adelantos técnicos y a veces de especialidades viejas. Pues hay médicos de aviación, radiólogos, imaginólogos, infectólogos, a medida que el acervo cultural y la capacidad científica de nuestra sociedad crea nuevas formas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Y hay otras especialidades que han surgido históricamente simplemente para suplir necesidades de la sociedad o como modificaciones en el tipo de práctica, el médico rural, el salubrista, el epidemiólogo, el auditor médico y el médico familiar. Entonces, ¿cómo surge una especialidad? Porque vamos a hablar del surgimiento de esta especialidad que es la medicina de hospital, la medicina hospitalista, la medicina hospitalaria, bueno, como la quieran llamar. Primero es una necesidad social, se empieza a necesitar a alguien experto en ese campo. Segundo, un campo de práctica y un cuerpo de conocimiento. Tercero, aparece un grupo de pioneros que ejercen ese tipo de especialidad, empiezan a atraer discípulos que se forman alrededor de ellos. Finalmente surgen cuerpos colegiados que se encargan de sentar las bases de lo que va a ser la especialidad y surgen también cuerpos regulatorios para establecer quién es especialista en ese campo y quién no, hasta que finalmente esto termina incluido en el pensum académico en las universidades, en las facultades de medicina. Entonces, desde la década de los 80 del siglo pasado, surgió un nuevo modelo de atención, sobre todo a partir de los médicos internistas, un modelo indispensable, o sea, la sociedad lo pedía, la economía de la que nos habló también el doctor Gómez lo pedía, porque las bases financieras del sistema de salud comenzaron a cambiar, a erosionarse, las empresas de atención gerenciada, lo que nosotros llamamos prepagadas y los norteamericanos llaman HMO, establecieron un punto de apoyo en la industria de los seguros privados y entonces empezó a meterse dinero de otras áreas y apareció la industria de la salud, que antes era algo definitivamente pues, menos industrial. De hecho, el gobierno federal de los Estados Unidos comenzó a reembolsar las hospitalizaciones en grupos relacionados con el diagnóstico, en DRGs. Y el internista pues cada vez se sintió más y más presionado a ser más eficiente en los pacientes que tenía en su hospital o en los pacientes que tenía en su consultorio. De ahí que además los desplazamientos entre el consultorio y el hospital se volvió una pérdida de tiempo aburridora, sobre todo en ciudades cada vez más grandes donde a veces el hospital y el consultorio estaban distantes. Con las mejoras en la atención y el aumento en la esperanza de vida, pues la complejidad de atención del paciente también fue en aumento y la carga para el médico para mantenerse al día con las últimas prácticas hospitalarias y a la vez con las últimas prácticas ambulatorias se volvió cada vez más desafiante. Esto es lo que alentó finalmente la especialización y separó a los internistas generales en aquellos que se centraban principalmente en la práctica ambulatoria, o physicists, los llaman los anglosajones, y aquellos que enfatizaron la atención hospitalaria, hospitalista. Ese hospitalis pues viene de hospital, obviamente, ¿no? Y hospital a su vez viene del latín
hospes, que es huésped. Hay otras palabras asociadas, hotel, hostal, hospitalidad, derivan de la misma raíz. Y en la Europa medieval se dio este nombre de hospital, hostal, hotel, a una serie de estructuras públicas dedicadas sobre todo al socorro de peregrinos pobres y enfermos. De hecho, un antiguo término francés equivalente a hospital es hôtel-Dieu, hotel de Dios. Eso surgió a partir de la idea medieval de que había que peregrinar hasta Santiago de Compostela, siguiendo el camino de Santiago. Y ven todos los caminos de Santiago que existieron en la Edad Media. En cada uno de esos puntos que hay allí sobre estas rutas existía un hôtel-Dieu, un hotel de Dios, ¿cierto? Un sitio donde los peregrinos enfermos o más viejos tenían que quedarse a reposar y a veces morían allí porque estaban tan enfermos que no podían continuar su camino hacia Santiago de Compostela. Fueron los primeros hospitales que surgieron en Europa. Todavía podemos ver en París este hôtel-Dieu, uno de los principales hospitales de la capital de Francia. Entonces, la supervivencia de todos los sistemas de atención de salud depende cada vez más de una atención de alto valor. Aquí entra de nuevo la conferencia del doctor Gómez, en este caso atención de alto valor definida como la calidad de la atención dividida por su costo. Y para los centros de salud académicos esto significa una atención cara que debe justificarse con mejores resultados. Por eso hay muchos médicos que atienden principalmente pacientes ambulatorios y a veces brindan al tiempo atención hospitalaria, pero es probable que estos médicos, ¿cierto?, pasen solamente una pequeña fracción de su tiempo en el hospital y cada vez están más desactualizados, cada vez tienen menos capacidad para manejar el paciente agudo dentro de un hospital. Entonces, a medida que las estadías en el hospital son más cortas y la atención hospitalaria es más intensiva y compleja, se ha venido otorgando cada vez mayor importancia a la habilidad, a la experiencia y a la disponibilidad de médicos que atiendan solo pacientes hospitalizados, que no gasten su tiempo yendo al consultorio y después al hospital o al revés, al hospital y después al consultorio. Sin embargo, hay un problema ahí con la palabra hospitalismo que hemos venido usando en español y es que hospitalismo se confunde con esta idea de hospitalismo definida por primera vez por Rodman en una editorial que escribió para Pediatrics en 1962, donde él habla de hospitalismo como la característica de ciertos pacientes que por el hecho de estar en el hospital tienen una enfermedad causada por el hospital, una enfermedad de carácter mental, ¿cierto? El famoso hospitalismo o nursery syndrome. El paciente está en el hospital y a veces rechaza el hospital o a veces al revés, quiere quedarse en el hospital y no salir nunca de él porque el hospital le brinda todo. De hecho, hospitalismo en el Merriam-Webster Dictionary, la definición es la serie de factores que influyen adversamente en la salud del paciente que está hospitalizado y el efecto que tienen esos factores sobre la salud física y mental de los pacientes. Entonces, en español, pues, hemos hablado de hospitalismo, pero podría ser más bien movimiento hospitalario. De hecho, en Merriam-Webster el diccionario también trae la definición de hospitalista como el médico, especialmente un internista que es especialista en dar apoyo y manejar el cuidado de los pacientes que están hospitalizados. Sería una definición clara de hospitalista para oponerla a hospitalismo. Y si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues ni hospitalismo ni hospitalista aparecen todavía en el diccionario, aparecerán algún día, como pasa siempre con todas las palabras que vamos usando. Finalmente el diccionario tendrá que aceptarlas en algún momento. Entonces, podríamos definir la medicina hospitalaria como una especialidad organizada alrededor de un sitio de cuidado, el hospital, no alrededor de un órgano, no importa el órgano, no alrededor de una enfermedad, no importa la enfermedad, y tampoco alrededor de un grupo de pacientes.
no importa si es el paciente geriátrico, el paciente obstétrico, el paciente traumatizado de los ortopedistas. Hay hospitales de ortopedia en los Estados Unidos manejados exclusivamente por internistas, pues por hospitalistas. Se dedican al manejo del paciente mientras el ortopedista opera y ya no tiene que preocuparse después ni por el manejo de los líquidos, ni de los antibióticos, ni del dolor, porque el hospitalista se encarga de eso. El ortopedista se encarga solo de la intervención quirúrgica. El hospitalista tiene que tener varias competencias. Las competencias básicas pues podrían ser este grupo de alteraciones que son alteraciones agudas dentro del hospital. Arritmias cardíacas, asma, celulitis, delirium, demencia, diabetes, EPOC, eventos cerebrovasculares, infecciones del tracto urinario, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, síndromes de abstinencia. Manejo del dolor es una parte fundamental del hospitalista, la medicina perioperatoria, porque el hospitalista tiene que ver indudablemente con la prevención de complicaciones operatorias y por lo tanto tiene que ser el responsable de la evaluación preoperatoria del paciente y del cuidado posoperatorio. Tiene también que ser un experto en neumonía adquirida en el hospital y en la comunidad, sangrados gastrointestinales, síndromes coronarios agudos, cuando ya no pasan pues a cuidados intensivos, porque el manejo termina siendo el hospitalista. El hemodinamista resuelve el problema poniendo un stent y el manejo dentro del hospital corre a cargo del hospitalista. Síndromes de sepsis. Y pues tiene que estar entrenado en una serie de procedimientos básicos fundamentales y los debe saber hacer muy bien, porque precisamente su especialidad es esa, el manejo de pacientes agudos dentro del hospital. Debe ser un experto en accesos vasculares, artrocentesis, interpretar el electrocardiograma, interpretar la radiografía de tórax, hacer paracentesis, punciones lumbares, toracentesis y sobre todo en la actualidad ultrasonido a la cabecera del paciente, pocos. Y pues habilidades básicas que debe tener el hospitalista. Debe tener una actitud de equipo y atención multidisciplinaria. Hay estudios que muestran que un hospitalista en un día normal de hospital puede tener que ver con entre 10 y 15 especialistas de otras áreas, porque en últimas es quien dirige el equipo, es el director de orquesta de un equipo enorme que está tratando de mejorar la salud de un paciente dentro del hospital. Tiene que hacer también aprendizaje basado en la práctica, tiene que saber de asignación equitativa de recursos, tiene que ser un experto en comunicación, en el cuidado de poblaciones vulnerables, en el cuidado del paciente de edad avanzada, tiene que saber de cuidado paliativo, tiene que saber de educación del paciente, de farmacoseguridad, obviamente de farmacoeconomía y farmacoepidemiología, tiene que ser un experto en gestión de la información, en gestión de riesgos y nutrición del paciente hospitalizado. Otras de sus habilidades básicas pues son el liderazgo, la medicina basada en la evidencia, tiene que ser consultor, maestro de otros médicos que van por el mismo camino, experto en mejoramiento de la calidad, en prácticas de manejo, en prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, en procesos de decisión diagnóstica, en ética médica, en seguridad del paciente y obviamente en transición de la atención y traslado del paciente, porque estos pacientes finalmente van a salir del hospital y a veces no hay continuidad en el servicio. Esto es muy frecuente en Colombia, donde la mayoría de las empresas de salud prepagada o incluso los planes hospitalarios de salud obligatorios pagan a ciertos hospitales para que atiendan al paciente hospitalizado, porque no tienen hospitales, pero cuando el paciente va a salir del hospital exigen que la continuidad del manejo se dé verticalmente dentro de su misma red. Y entonces hay una completa desconexión entre el hospitalista que está atendiendo al paciente en el hospital y el médico general o el médico especialista también puede ser que está atendiendo al paciente finalmente en consulta externa. Se pierde por completo la continuidad. No hay comunicación, no hay historia unificada, nadie sabe por qué regresó el paciente, por qué se volvió a hospitalizar. El médico que recibe al paciente en el consultorio para darle continuidad al manejo y controles no tiene una idea clara de qué fue lo que le hicieron en el hospital, cómo lo trataron, cuáles son los problemas, qué debe controlar, porque no hay esta transición en la atención que es
fundamental para el adecuado manejo de este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Finalmente, el traslado del paciente, no sé si hay alguna pregunta. Ya terminando, pues, simplemente hablar del futuro y que cada vez seremos menos los internistas que atendemos pacientes hospitalizados, digamos, en las mañanas y dedicamos la tarde a atender pacientes en el consultorio. Cada vez habrá más y más médicos dedicados a estar siempre en el hospital o siempre en el consultorio. Y en el futuro, cada vez más la tendencia a la división del trabajo en medicina interna va a ir reconfigurando las fronteras de nuestra especialidad. O sea, la medicina interna no va a desaparecer, pero se va a ir subdividiendo más y más, obviamente en bien de los pacientes y en bien de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos en salud. Mil gracias. Doctor Eugenio, muchísimas gracias, excelente presentación. Me permito invitar a los doctores Roberto Esguerra y al doctor Jairo Roa. Vamos a tener con ellos dos un conversatorio sobre hospitalismo versus ambulatorio desde la perspectiva de la medicina interna. El doctor Roberto Esguerra es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en medicina interna y medicina nuclear, profesor clínico titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, miembro de la Junta Directiva del Hospital Serena del Mar, Hospital Universitario San Ignacio, Javer Salud, desde el Instituto Roosevelt, Fundación Juventud, Fundación Carlos y Sonia Jaime, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá en los años 1985, 1994, 2001, 2010, presidente de ACMI en 1986, 1988, gobernador del capítulo del ACP 2012-2017 y hoy es miembro del Board de Gobernadores del American College of Physicians 2012-2017. El doctor Jairo Roa es internista, neumólogo de la Universidad Javeriana, fellow de neumología de Boston University, jefe del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de Bogotá, director de la especialización en Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de la Universidad del Bosque y profesor asociado de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es past gobernador del ACP. Bienvenidos, doctores, a hacer el conversatorio sobre hospitalismo versus ambulatorio desde la perspectiva de la medicina interna. Muchas gracias, doctora Dora Inés. Un saludo especial al doctor Jairo Roa y a todos los presentes, al doctor Gómez, al doctor Matías Evic. Creo que tal como ha sido planteado el debate, yo empezaría por cuestionar el título. No es hospitalista versus ambulatorio, porque por el contrario son un complemento el uno del otro. Muy claramente explicó Eugenio cómo ha sido la transición de la especialización del trabajo del especialista. Yo creo que la atención médica está teniendo un viraje muy importante, sobre todo a partir de la pandemia, pero venía viéndose desde antes. Hoy día, por ejemplo, hay una tendencia muy grande al crecimiento de la telemedicina, la teleconsulta. Hay varios países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, donde la atención a distancia está tomando un auge muy importante que cabría dentro de lo que se clasifica como ambulatorio. Por otra parte, los hospitales hay una tendencia a no seguir creciendo la infraestructura hospitalaria, a que cada vez haya menos camas, menos necesidad de camas, que el paciente pueda ser atendido en su casa por equipos de atención domiciliaria,
o por equipos de teleconsulta, y los hospitales cada vez van a especializarse más en pacientes críticamente enfermos, se van a convertir básicamente en unas unidades de cuidado intensivo, en cuidado intermedio, en donde hay una serie de especialidades básicas que son el hospitalista, característicamente el internista que describió muy bien Eugenio, los intensivistas y los urgenciólogos o urgencialistas, que llamarían algunos para que haya coincidencia en la denominación, y pues obviamente los cirujanos y los obstetras. En los hospitalistas yo creo que hay que incluir también a los pediatras. El pediatra también es una división similar a la que está ocurriendo en la medicina interna, en que unos se dedican al paciente hospitalizado, un paciente más crítico que requiere un tipo de atención diferente, y el de consultorio. Yo creo que esta especialización además es característica de un modo de ser y un modo de actuar distinto a la vida. El hospitalista es un internista, un médico, en nuestro caso internista, que le gusta la atención del paciente agudo, que le gusta estar en ese ambiente hospitalario con un grado alto de estrés, que está listo a responder a situaciones de emergencia. El médico que hace que se dedica a la parte ambulatoria le gusta un tipo de ejercicio menos estresante, más tranquilo, donde puede manejar mejor su tiempo, donde puede dedicarle más tiempo probablemente al estudio del caso de sus pacientes, y empieza a configurarse una especialización del trabajo, como lo mostró muy bien Eugenio, que responde a características bien diferentes. El momento de atención empieza a ser diferente también, de manera que se están complementando permanentemente el trabajo del hospitalista y del médico que se dedica a la medicina ambulatoria. Yo lo dejaría ahí planteado, Jairo. Sí, yo creo que su definición es muy clara y yo creo que, como decía el doctor Gómez, lo que hemos venido es avanzando a cómo utilizar mejor los recursos. Muchas instituciones a finales del siglo XX, en los últimos 25 años del siglo XX, pensaron que la solución era la supraespecialidad. De hecho, el hospital donde yo trabajo pues no tenía internistas generales prácticamente, con la excepción del doctor Matías Evic. En un momento determinado en medicina interna lo que primaba era la cardiología, la neumología, la nefrología, y los pacientes normalmente tenían múltiples especialistas y a veces no tenían un hilo conductor. Y eso fue como lo que empezamos a ver, y es de donde sale el movimiento hospitalista en los Estados Unidos. Cuando en el 2009, usted se acuerda, usted era presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y director de la Fundación Santa Fe, nuestros amigos de la Mayo Clinic vinieron a Bogotá a hablar de hospitalismo. Hicimos el primer taller de hospitalismo en el cual en realidad pues nosotros no teníamos sino la sección de hospitalismo en ese momento en nuestro hospital, y teníamos un sueño para ver cómo lográbamos que se desarrollara el hospitalismo, y tenemos otro reto que ahorita hablo, que es que no tenemos tampoco nada de medicina interna ambulatoria como tal. Teníamos consulta de neumología, de cardiología, de subespecialidades, porque es hacia donde estaba dirigiendo la medicina interna, y eso generó que por las decisiones de espacio empezamos a perder espacio como medicina interna. Entonces alguien decía que la medicina familiar era la solución a la medicina primaria en el país, porque tenían un gran poder resolutivo, y resulta que los internistas todos hacemos consulta, lo que pasa es que hacíamos consulta subespecializada. Entonces fue un cambio de paradigma total, el identificar que si uno está entre el consultorio y el hospital no está haciendo las dos cosas bien, y que definitivamente tenemos que dedicarle más tiempo a los pacientes hospitalizados para poderlos ver de manera más eficiente y lograr que los tiempos de hospitalización se disminuyan con todos los riesgos que tiene estar hospitalizado, pero por otro lado poder utilizar mejor el recurso y de una manera hacer una transición de cuidado, como decía Eugenio hace un rato, para poder ver el paciente de manera ambulatoria lo mejor posible. Y la misión nuestra cuando somos ambulatoristas es tratar de que el paciente nunca se hospitalice. Es mirar los factores de riesgo para que ese paciente tenga toda la prevención necesaria y no le vaya a dar un síndrome coronario. Y como a veces yo bromeo con los
ortopedista, no tengo que tener ese paciente vivo lo suficiente tiempo para que de pronto algún día le dé artrosis de cadera y tengan que reemplazársela. Esa es la labor nuestra como internistas, es mantener al paciente lo mejor posible y que llegue a la octava, novena, décima década de la vida sano. Entonces, creo que en la ACMI, en el capítulo de la ACP, hemos estado trabajando para definir claramente que tenemos un rol los internistas en el hospital y un rol en la medicina ambulatoria. Los doctores de la Clínica Mayo nos contaron en esa época que el único rol que tenía de internista antes de que se creara este movimiento era en consulta externa. Y en Estados Unidos, pues el cuidado primario de los adultos está basado en medicina interna. Está totalmente basado, pero los internistas volvieron al hospital cuando se creó el hospitalismo, porque antes en los hospitales norteamericanos, muy parecidos a lo que tratamos de hacer en su momento, era que los pacientes eran tratados por subespecialistas, que ellos sí tienen menos tiempo, porque el subespecialista no solo ve al paciente hospitalizado, sino hace consulta y tiene que hacer procedimientos. Entonces es un problema realmente poderle prestar la atención que el paciente necesita. ¿Usted cree, doctor Esguerra, que entonces tendremos que cambiar la manera, pues, como formamos a nuestros internistas para poderlos, tendremos que hacer un fellow de hospitalismo o un fellow de ambulatorismo? Probablemente sea una vía. Yo creo que cada uno se identifica claramente con una de las dos vías. Hay una tercera vía intermedia que les quiero recordar y que me parece que no es menor. La misma estructura mental que tenemos los internistas, la estructura con que nos formamos como internistas, la manera como analizamos los problemas, le ha dado al internista un papel muy importante en temas de administración y en temas de administración y dirección de los sistemas de salud. Hoy en día, la gran mayoría de los médicos que son directores de hospital tienen formaciones básicas como internistas. La mayor cantidad de médicos en el mundo que son directores de hospital tienen como base la medicina interna, algunos además con gerencia de salud. Además en los papeles en las universidades. Ayer nomás la Universidad de Columbia nombró a una internista como presidenta de la universidad. Son cada vez más los internistas que son presidentes de universidades. De manera que la formación del internista le permite jugar un papel muy importante en todos esos temas de dirección y de gestión de la salud. Me parece que son como las tres vías grandes que hay en la formación del internista. Y me parece que el papel del hospitalista está muy claramente definida y el papel del médico que se dedica a hacer medicina interna ambulatoria, lo que el ACP ha denominado al internista como el médico de adultos, es fundamental para los sistemas de salud. Y ahora que se habla de reformas y de todo esto nuevamente en Colombia, el papel del internista como médico de atención primaria hay que rescatarlo. El médico que se dedica a hacer medicina interna ambulatoria debe ser el eje de la atención primaria de los adultos. Y ese es un concepto básico en que el pediatra y el internista deben ser los ejes de la atención primaria, más que el médico familiar, que también tiene un papel que jugar, pero el médico eje del sistema de atención de los adultos debe ser el internista. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los programas de medicina interna tendrán que ir en ese sentido. El doctor Matías Seguí hablaba del ultrasonido de punto de cuidado. El ultrasonido de punto de cuidado, yo pienso pues que es el fonendoscopio del siglo XXI. Tenemos unas limitaciones de legislación porque en Colombia, de acuerdo a la ley de las imágenes diagnósticas, tiene que ser especialista médico quirúrgico para poderlo usar. Pero pues obviamente yo pienso que ese recurso lo debería poder usar cualquier médico, no solamente pues, los internistas lo podemos hacer desde que en el programa de formación tengan exposición a esto, pero ha sido muy difícil pues lograr en algunos sitios y en el mundo que a veces los radiólogos se dan lo que ellos lograron por mucho tiempo en esta área, pero creo que parte fundamental de lo que haga el ambulatorista y el hospitalista es el usar el ultrasonido como método de diagnóstico
al lado del paciente y que permite de manera instantánea saber qué está pasando, diferente de cuando uno tenía que imaginarse qué pasaba con los ópticos. Jairo toca un punto bien interesante. Tal vez una de las especialidades que está teniendo una transformación más radical y más rápida de la radiología. Por un lado, amenazada grandemente por la inteligencia artificial, que empieza a tomar un papel muy importante en todo lo que es radiología diagnóstica. De modo que empieza a haber una transformación de la radiología, que uno empieza a ver que el radiólogo hospitalista correspondiente al médico internista hospitalista va a ser el intervencionista no más. El radiólogo intervencionista va a ser el radiólogo del hospital. La inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental para que el radiólogo que está en consulta externa y viendo pacientes ambulatorios atienda una cantidad de pacientes con la asistencia de la inteligencia artificial. Muchos lo ven como una amenaza que podría acabar con una especialidad. Esta tarde discutiremos ese tema cuando hablemos de inteligencia artificial, pero básicamente es una herramienta que la humanidad empezará a entender cuáles son sus alcances y cuáles las limitaciones. Pero esto que menciona Jairo, cada vez más elementos que eran propios de la radiología están pasando a las especialidades. El ultrasonido obstétrico lo están haciendo los obstetras y los ginecólogos, los cardiólogos ya hacen todo lo que es ecografía, y el internista va a tener que ser una de sus herramientas de trabajo sobre todo para el hospitalista, el internista hospitalista, pero también en la medicina ambulatoria va a poder ser. Hubo muchísima tensión hace años en si el internista podía hacer electrocardiogramas o no, eso era propiedad de los cardiólogos. Todas las presiones económicas y de volver los sistemas mucho más cercanos a las personas están produciendo esos cambios en la práctica que se sienten muchísimo en varias especialidades. Perfecto. Sí, y definitivamente pues el médico, tanto en el hospital como en la medicina ambulatoria, tendrá que tener pues las competencias para darle la mejor atención posible a su paciente. El doctor Matigasiga hablaba de las transiciones de cuidado, y yo creo que tenemos unas bases, como pues en Colombia hay una norma, pero que no se ha llegado a implementar totalmente, que es la historia clínica universal de los pacientes, ¿sí? Pero en realidad en el sistema norteamericano, donde es hospitalismo claro, el paciente tiene su médico primario y en el hospital está otro médico, hay unos sistemas de comunicación en lo cual el médico hospitalista habla con el médico primario del paciente el día que lo recibe y habla el día que lo da de alta, y es algo que nosotros tendremos que acostumbrarnos a hablar mucho más y tratar de identificar quién es realmente el médico primario para hacer el plan de qué va a suceder a futuro. Nosotros en la fundación tenemos 4 especialidades que hacen hospitalismo. Tenemos neumología, tenemos cardiología, tenemos geriatría y medicina interna general. Medicina interna general lleva el mayor pues, Eugenio es el jefe de la sección de medicina hospitalaria, y tiene pues el mayor peso, pues ellos manejan como 50 pacientes todos los días de un hospital de 200 camas. Es lo que pues es un volumen bien importante, y lo importante es que los pacientes, como decía Eugenio, no vuelvan a hospitalizarse porque no supimos qué pasó. Entonces el trabajo que hace el grupo es mantener la comunicación. ¿Usted cómo ve que la gente pueda cargar como su historia todo el tiempo para que eso no, una mejor comunicación? Yo creo que el gran reto para este movimiento que está teniendo lugar es cómo mantener la integridad de la atención médica, que no se fraccione la atención médica y que el paciente se sienta cómodo, y que haya una continuidad realmente, que tiene que ver mucho hoy día con sistemas de información. En algunos países europeos intentaron que cada paciente llevara en una tarjeta con un chip toda su información clínica. Entonces llegan a los hospitales o a los centros de atención con una tarjeta en que en el chip está toda la información médica. Sin embargo,
eso no ha sido una solución porque la gente no se acostumbró a tener las tarjetas. El ideal hoy es que la información esté en algún sitio en la nube en donde pueda ser accesible desde cualquier punto y que el paciente pueda tener acceso a ella, sabiendo que el paciente es el dueño de su información y es el que la debe cargar. Los hospitales son apenas depositarios de la información del paciente, pero es mucho más lógico que esté disponible desde cualquier sitio. Eso garantizaría en parte la atención. Yo creo que hay un bache que no está completamente solucionado. El paciente que estuvo crítico, que lo atendió un hospitalista en un hospital, empieza a tener una dependencia de ese médico en confianza y todo muy grande, y después se va a sentir inseguro cuando tenga que pasar a la atención ambulatoria si no es un médico hospitalista el que se la puede dar, de modo que hay que solucionar esos temas de continuidad y seguramente pues nos iremos acostumbrando a que el paciente que recibe y se dedica a la parte ambulatoria de alguna manera le garantice a ese paciente la tranquilidad de que el tipo de atención va a ser el mismo. Pero cada día va a ser más necesario buscar esos puentes y la respuesta seguramente está en la tecnología. ¿Habrá alguna solución desde este sistema como el nuestro donde hay una integración vertical para que el paciente pueda realmente escoger su médico? Yo creo que en buena hora la integración vertical está al borde de desaparecer en Colombia. Yo siento que ya hay el ambiente político para prohibirla radicalmente. En mi opinión, desde hace 20 años vengo denunciando la integración vertical como lo que más interpone barreras a una buena atención de los pacientes y ha permitido además el mal manejo de los recursos y todo. Yo siento que políticamente en Colombia la integración vertical se va a impedir muy próximamente. El gobierno está decidido a acabar con la integración vertical y eso va a dar a los pacientes mucho más libertad de acción. Eso tiene que ir acompañado de otras características que tienen que pensarse en la reforma, pero yo siento que cada vez más el paciente reclama la libertad de moverse libremente dentro de un sistema y eso premia en el fondo la calidad, porque el paciente va a buscar los servicios de mejor calidad, el ser humano sabe escoger lo que más le conviene, de manera que hay que confiar en el poder del ser humano para escoger sus servicios. Sí, a veces nosotros lo que hacemos la base en el hospitalismo es basados en guías de manejo y teniendo unas metas de atención. Y, por ejemplo, en enfermedades como infección urinaria, nosotros sabemos que el mejor hospitalista es un internista, ¿sí? Cuando toca hospitalizar una infección urinaria por las comorbilidades que maneja el paciente. Pero con la sección el hospital nuestro tiene una dirección de métricas que mide pues la utilización adecuada de recursos de salud. Entonces los mejores hospitalistas para atender neumonía adquirida en la comunidad son los neumólogos. Entonces nosotros lo que hacemos es que de alguna manera algunas especialidades ven unas patologías diferentes y obviamente los encauzamos desde urgencias. De manera ambulatoria, lo que tenemos que hacer definitivamente, como decía el doctor Matías Aceví, pues es disminuir los riesgos, y el trabajo del ambulatorista es disminuir los riesgos, que es desde mantener el paciente pues, con un adecuado perfil de lípidos, tratar de que baje peso, haga ejercicio, ¿sí? Y por otro lado, pues mantenerlo con el mejor esquema de vacunación posible. ¿Usted cree que estos centros de atención primaria propuestos en la reforma, en las dos reformas que han fracasado pero que lo van a volver a presentar, serán la solución para poder decir que los centros ambulatorios están en esos centros y los otros estarán en el hospital cuando estén enfermos? No, yo creo que eso en la práctica va a cambiar mucho. Y ahí es donde hay que lograr que el internista juegue un papel fundamental en esos centros de atención primaria. No hay, sobre todo para la atención del adulto y el pediatra para la atención de los niños, pero no hay especialista, no hay médico mejor entrenado que el internista para poderlo hacer. Y yo creo que hay una característica del internista, tanto del que se dedica a medicina ambulatoria como el hospitalista, que hay que resaltar y que hay que reforzar mucho en la educación médica, que es la parte humanística del internista. Desde Osler para adelante, una de las características
del internista es esa parte humana y humanística del internista, en que el paciente encuentra no solamente a su médico, a su amigo, a su confesor, sino que encuentra la atención humana que está buscando y que tanto necesita hoy sentir la cercanía. Y el internista es fundamental para lograr que la parte humana de la medicina no se desvirtúe con el incremento de la tecnología, sino que por el contrario la tecnología le libere tiempo para dedicarle mucho más a la parte humana de sus pacientes y que la tecnología le ayude a liberar tiempo para dedicarse a eso. Perfecto. No sé si de pronto alguna pregunta del público. Muchas gracias, Santiago Patiño de Medellín. Tengo dos reflexiones y una pregunta. La primera es que pues cuando empezamos el simposio no dejaba de sentir cierta preocupación por la asistencia al simposio. Y es una pregunta recurrente que me vengo haciendo respecto al rol que tiene en estos momentos los grandes congresos médicos en la educación médica continuada, porque no es un escenario infrecuente que los auditorios no tengan la cantidad de espectadores que los organizadores esperan. Sin embargo, escuchando a los expositores veo que definitivamente el papel inspirador que tiene el ver y el escuchar el discurso del doctor Matijasevic y el conversatorio que ustedes nos regalan es una cosa que no se puede dejar perder, y quiero agradecer eso a los expositores porque creo que yo soy ya un internista de media carrera, ya llevo 11 años en el ejercicio, pero creo que eso falta muchísimo en estos momentos, ¿cierto? No solamente ver estos modelos inspiradores a través de las redes sociales que tienen muchos filtros y no solamente basados en la tecnología, sino en las presiones sociales, sino estos profesores de carne y hueso que creo que le hacen a uno enamorarse muchísimo más de la medicina interna. La segunda reflexión es respecto a la necesidad de generar un fellow entre hospitalista e internista ambulatorio, y es que tengo muchas dudas de que esa sea una respuesta por dos razones. La primera es la forma como está establecido desde nuestra legislación el desarrollo de las especialidades o de los programas formales, y es que están instaurados para procesos de 7 años y puede que en 7 años los ajustes curriculares que hagamos para una u otra periodo de su formación sean obsoletos y que no haya forma de moverse a esas necesidades. Entonces no sé si es una cosa que se debería dejar más a la decisión o al desarrollo de devenir de vida de cada uno de los internistas, de que vean en sus competencias y nosotros regalarles en las universidades los elementos para que se desempeñen en una u otra, y que como su proyecto de vida decidan ser hospitalistas o médicos ambulatorios, o como ocurre en muchas ocasiones, empezar su proceso en el hospital por el nivel de estrés, por las noches, por la carga que puede significar y que necesita unos bríos un poquito mayores desde lo físico, y eso es pasar al pensar en el ambulatorio. Entonces no estoy muy seguro de si la respuesta tenga que ver para eso. Y la tercera pregunta que traza todo lo que hemos visto, esta es la pregunta que traza todo lo que hemos visto durante este simposio, es que exceptuando este espacio, la discusión económica parece vetada a la hora de hacer la ronda clínica o la revista, a la hora de hablar de medicamentos innovadores, es decir, dejamos eso que es tan importante a la hora de toma de decisiones en el médico moderno como si fuera vetado, como si fuera peligroso evaluar en la costo-efectividad de cada una de las estrategias que implementamos. Entonces la pregunta es cómo hacer desde lo hospitalario y desde lo ambulatorio que esa discusión permee en lo que nosotros le transmitimos a los estudiantes. Muchas gracias. Yo quiero decirle que estoy de acuerdo con su primer comentario. Respecto a su segundo comentario, hay un punto importante que no podemos ignorar.
Cuando hablamos de hospitalista y de médico ambulatorio, estamos pensando en las grandes ciudades, pero el médico que está en regiones apartadas, el internista que se va a ejercer en zonas apartadas, va a tener que seguir haciendo ambas cosas, ser hospitalista y ser el que le da atención ambulatoria a sus pacientes. No olvidemos la diversidad que un país como nosotros tiene también en su atención médica. De modo que esto nos hace olvidar un poco la realidad del país, pero en las grandes ciudades es un hecho, pero en la Colombia, ahora la llaman de otras maneras, pero en las áreas rurales las necesidades son muy distintas y el internista va a tener que seguir haciendo los dos papeles. Eso tiene que ver con su segundo comentario también. Y con el tercero, pues este es el simposio del American College en este congreso, y el American College lo que piensa es que los médicos debemos también empoderar, los internistas debemos empoderarnos de todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestros pacientes, ¿sí? O sea, son los adultos, y por eso cuando miras el escudo, el logosímbolo, la asociación dice médicos para adultos, porque era pues tratar de definir claramente cuál es nuestra población, y los adultos, por ahora nosotros resolvimos que empiezan a los 18 años, yo no estoy tan de desacuerdo, el adulto empieza como a los 15, ¿sí? pero lo cedimos ese espacio a los pediatras que salieron de la medicina interna, pero creo que el college lo que busca es, tenemos que buscar el mejor reconocimiento a la labor del médico, costo-beneficio, y que tenga el descanso necesario, pero por otro lado la mejor utilización posible de los recursos, y yo creo que los términos económicos son nuestra responsabilidad. En procesos previos, toda la culpa de lo que sucedía en el sistema de salud nos la pusieron a los médicos éramos los que hacíamos que el sistema fuera costoso. Cuando uno mira, en realidad era todo lo contrario, los médicos estamos tratando de usarlo lo mejor que puede pasar, pero como decía el doctor Esguerra, la tecnología hay que usarla bien. Si tenemos una cura para el cáncer o una cura para la hipertensión pulmonar, ¿sí?, que no tenía tratamiento hace 20 años, pues es muy costoso, y un sistema como el que tenemos nosotros ahorita, en su parte solidaria, ayuda a que los pacientes con hipertensión pulmonar reciban el tratamiento, y parte de nuestra responsabilidad es hacer los ahorros en otras partes para que, tratando de una infección urinaria, podamos tratar a 2 pacientes con hipertensión pulmonar por su prevalencia tan baja, y es la responsabilidad de los internistas y del college hacerlo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jairo y al doctor Roberto por ese excelente conversatorio. Tengo una pregunta para los 4 panelistas. Ustedes son docentes, han incursionado en el ejercicio de la medicina interna a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio. ¿Cambiarían algo desde la perspectiva del manejo administrativo de la economía de la salud? Los currículos y la formación, los que somos internistas y hemos tenido la oportunidad de ocupar cargos públicos, nos ha tocado formarnos en administración para ser directores de hospitales, para ser secretarios de salud. Mi pregunta es, ¿el internista es el médico más integral, es el médico del adulto? ¿Ustedes generarían algún cambio en este momento en el currículo para que aquellos que tengan visión de administración puedan ver unas áreas y se fortalezcan en esos aspectos, para que cuando salgan tenga la posibilidad de tener los conceptos que tiene el doctor Rodrigo en el contexto de economía de la salud, aprender a manejar, digamos, costo-beneficio, lo que el doctor decía? ¿Por qué nos tenemos que preocupar cuando nos dicen hagamos dentro de las instituciones hospitalarias un ejercicio humano digno, pero también costo efectivo, que es lo que necesitamos? Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿piensa en este momento bajo la perspectiva de las 3, digamos, disciplinas que nos decía el doctor Roberto, hospitalismo, ambulatorio y el tema de administración, que debemos cambiar los currículos y dar la posibilidad de que nuestros internistas dentro de su proceso puedan hacer actividad o formación en el área administrativa? Doctor Roberto, o empecemos con el doctor Rodrigo. Bien, de hecho es importante que dentro de la formación curricular, desde que somos estudiantes de medicina, tengamos esta
conocimientos de esta disciplina y el impacto que tenemos en la salud. En México, algunas universidades de medicina, como la Universidad de La Salle, desde la licenciatura en el pregrado, empiezan a tener primero administración como materia dentro de la currícula como licenciado en medicina, y es una materia que se lleva durante 2 semestres, ¿no? Donde una parte tiene que ver con los conceptos de administración general y la siguiente tiene que ver con las cuestiones farmacoeconómicas, ¿no? Creo que desde el pregrado tenemos que tener estos conocimientos como parte de la currícula de la medicina. Y dentro de la formación hospitalaria en mi país, prácticamente el médico de medicina interna tenemos esa dualidad, ¿no? Vemos al paciente en hospitalización y cuando termina la atención médica los damos de alta, van a nuestra consulta para tener un seguimiento hasta que ya se manda al primer nivel. Pero la mayoría de los que hemos hecho gestión administrativa nos ha tocado por azar, diría yo, no tenemos conocimiento de una parte y de repente nos sucede que te dicen, bueno, vas a ser jefe de medicina interna de este hospital, aquí está tu manual, bienvenido, y te dejan solo inmersos en la gestión sin tener conocimiento de indicadores. Entonces creo que la currícula tiene que ir cambiando, porque los internistas, al tener un conocimiento integral, podemos tener, creo yo, una mejor toma de decisiones en todos los aspectos farmacoeconómicos de la misma, y que esto puede eficientar también el gasto en salud, que tanto nos preocupa, porque siempre vamos a tener estas cuestiones económicas encima, y cuando somos directores de un hospital o cuando estamos a cargo de 25 hospitales y de esos hospitales tienes que estar presupuestando todo lo que necesita tu hospital, se vuelve realmente muy, muy complicado. Entonces la currícula tiene que ir cambiando, y en la American College obviamente esta parte también es importante, ¿no? La economía como parte del médico de medicina interna. Muchas gracias. Doctor Eugenio. Gracias. Sí, completamente de acuerdo. Yo pienso que hay que cambiar el currículum en la medida en que en la actualidad pues nuestros residentes están más expuestos a la medicina hospitalista que a la medicina ambulatoria, y cero mínimamente expuestos a la parte administrativa. Habría que hacer modificaciones en el currículo que tendieran a que esos 3 aspectos de la formación del internista estuvieran lo mejor integrados, y de pronto, como decía ahora el doctor, se pudiera pensar en que hacia el final de la formación pues el futuro internista fuera eligiendo como qué camino correr o en cuál hacer más énfasis, pero sí debería haber una modificación en el currículum sin lugar a dudas. Sí, y siguiendo estos puntos, yo creo que no solo modificar el currículum, sino hacer que algunas experiencias sean útiles como vivencia para servir para el siguiente paso. Y en realidad es en un país donde toca tener el título, porque tiene que adquirirse un título para que después sea reconocido, porque si una persona no es administradora, entonces no califica para ser director de hospital, que de alguna manera algunas rotaciones tengan embebido dentro de la rotación el uso adecuado de los recursos o la administración, para que al final no le toque pasarse, pues un internista promedio para ser su especialista se gasta un par de años, ¿sí? Como 11 años de su vida, entonces que de alguna manera no tenga que dedicarle 2 años más estudiando de noche o los fines de semana a administración, o si quieres investigador, porque vamos, la epidemiología clínica nace en sitios donde fueron internistas los que crearon la epidemiología clínica, por ejemplo, pero pues si uno quiere hacer eso, entonces toca dedicarle 2 años a la maestría, más 3 años al doctorado, que de alguna manera puedan ser currículos conjuntos donde la persona tenga la opción el trabajo de grado, puede ser el comienzo de la tesis de epidemiólogo clínico, y simplemente tenemos que modificar el currículo porque ya está un requisito de investigación. Entonces toca hacer que sea mucho más productivo el tiempo para el especialista, para que tenga pues las competencias para poder ser, como decía el doctor Esguerra, pues a nosotros nos toca administrar sin saber administrar muchas veces, y a veces es innato, pero piden el título. Entonces de alguna manera tendremos que buscar que nuestros alumnos tengan el título al mismo tiempo con el especialista, y les sirve para tener doble competencia. Totalmente de acuerdo. Antes los médicos se ufanaban de que entrábamos a estudiar medicina porque no tenía nada que ver con las matemáticas, y eso es algo que nos ha costado mucho. Por supuesto,
todo lo que es tecnología, farmacoeconomía y formación en administración deben hacer parte del nuevo currículum. Y lo que señalaba Eugenio es muy importante. En la educación de pregrado se le dedica mucho más tiempo a la parte de formación en hospitales. Todos los internistas nos formamos básicamente en el hospital y se abandonó por mucho tiempo el entrenamiento en la medicina ambulatoria, que requiere también un entrenamiento importante. Hay que hacer mucho más énfasis y dedicarle más tiempo también proporcionalmente a la formación ambulatoria. Hay un cuarto ítem donde el internista también puede tener un excelente ejercicio y es el área de la investigación clínica. Nos enseñan muy poco dentro de las carreras de pregrado, incluso en el mismo posgrado de medicina interna, de cómo participar en ensayos clínicos, cómo trabajar, digamos, en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas moléculas. Creo que ese es un espacio que no se ha explorado mucho, pero que es muy importante para el médico internista por su formación integral. Hoy en Colombia tenemos 132 centros de investigación clínica certificados por el INVIMA, y cuando yo verifico, muchos de los directores de estos centros son internistas o hacen parte como investigadores principales. Tienen que ejercer en el contexto administrativo, en el contexto clínico, pero generalmente buscan al internista por su formación integral. ¿Qué creen ustedes también que se debe modificar o cuál debe ser esa formación que le demos a nuestros médicos para que también tengan esa opción cuando salgan como especialistas médicos integrales en la parte de generalistas? Arranquemos con el doctor Roberto. Para mí la formación en investigación es inherente a la formación del médico en el pregrado y por supuesto del internista. Me parece que la formación por los currículums que conozco en Colombia se le dedica poco tiempo a formación en investigación y me parece que eso aplica para todas las especialidades, pero los internistas no somos una excepción, debería haber un componente mayor en investigación. Sí, y definitivamente, como decías un rato, usar el tiempo de alguna manera para que sirva más. O sea, es muy raro que nosotros tengamos un posgrado de medicina interna que no tenga un requisito de investigación para el grado de la persona, pero a veces ese requisito de investigación no termina en una carrera de investigación. Entonces, definitivamente lo que tenemos que ver es a ver cuántas personas terminaron volviendo su carrera, y a veces necesitan un buen mentor, y parte de lo que tenemos que hacer nosotros como profesores es, oiga, ¿por qué no sigue por este lado? ¿Por qué no le interesa esto? Y uno se da sorpresas grandísimas que 20 años después la persona de pronto es la que más publica sobre eso en el país y tiene representación del país, no solo pues, en el país, sino en la región, y de pronto un interés global. Entonces creo que lo más importante es conocer las capacidades, saber que todo el mundo tiene las capacidades y dar la oportunidad para que expanda esas oportunidades y no se quede simplemente fijado en que es una especialidad clínica y que tiene que atender pacientes, sino que de paso tiene una responsabilidad con los demás de mejorar el conocimiento. Completamente de acuerdo. Si algo ha caracterizado a los internistas siempre ha sido que de alguna manera somos los científicos de la medicina. Si ustedes piensan un poquito en el origen de la medicina interna, es simplemente una manera de aplicar el método científico y un pensamiento científico a la cabecera del paciente, a partir de las ciencias básicas, y por tanto la investigación clínica es inherente al ejercicio de la medicina, pero nuestros residentes pues se están formando únicamente en investigación a partir de la idea de que tienen que presentar un trabajo de grado de investigación, siempre al lado de un profesor de medicina interna, pero no se les exige más y de pronto la formación no es la más adecuada, excepto un curso de un mes o dos dentro del proceso de formación de la residencia dedicado a la investigación clínica. Sí debería haber más espacio para la investigación. Sí, esa parte siempre ha sido un reto en medicina. En medicina interna obviamente pues somos la madre de las especialidades médicas. En la institución donde yo laboro, en el área de la División de Educación y Políticas de Salud, lo que se ha hecho es que
se da la opción de que así como están haciendo la especialidad clínica, al mismo tiempo estén haciendo una maestría en investigación médica. Curiosamente, los médicos que están inscritos en todo el país, el IMSS tenemos alrededor de 35 unidades de tercer nivel en todo el país. Curiosamente tenemos alrededor de 250, 275 médicos de medicina interna residentes, haciendo, además de la especialidad de la maestría en ciencias, en investigación clínica, y curiosamente esos 275, 230 son médicos o residentes de medicina interna, ¿no?, que van a terminar medicina interna y que están haciendo investigación. Y el otro porcentaje mínimo son especialistas de rama, es decir, cardiólogos, gastros. Entonces creo que el ofertar esta dualidad de estar haciendo la especialidad médica más una maestría, tal vez es una medida que tratamos de hacer en la institución para tratar de paliar esa falta de investigadores clínicos que nos hace falta en nuestro país. Bueno, una última pregunta para terminar. Estamos todavía con 10 minutos. Sí, pregunta del auditorio. Doctora. Y luego doctor Pacheco. Buenos días, muchísimas gracias. Creo que esto es algo que deberíamos escuchar no solamente los internistas, sino ojalá todos los médicos, porque nos compete en todas las áreas. Y mi pregunta va a la opinión que tienen ustedes respecto a lo que se ha ido generando ya en el país, que es el hospital día, la extensión hospitalaria, las clínicas de atención especializada. Ya tenemos clínica de falla, clínica para tratamiento de quimioterapia ambulatorio. ¿Y quién debería ser el médico que lidere el proceso? ¿Es el internista con médicos de especialidades afines o con médicos generales? ¿O realmente son médicos que deben hacer la atención extra institucional o extra hospitalaria? Muchas gracias. Yo personalmente pienso que deben ser médicos internistas, son los que están en mayor capacidad de dar una atención integral a los adultos especialmente, de manera que mi respuesta es: creo que deberían ser médicos especialistas en medicina interna los más adecuados para ese tipo de atención especializada. Lo que se busca con esa atención ambulatoria especializada, porque la mayoría son hospital día, no son hospitales propiamente, son ambulatorios, es racionalizar también el costo de la atención médica, especializar aún más en áreas bien definidas, y me parece que el internista juega un papel fundamental ahí. ¿Va a decir algo? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Me hubiera encantado de residente haber podido oírlos y mencionar esas cosas. Tal vez uno hubiera tomado un camino diferente, como lo mencionaban ahora. Les quiero hacer una pregunta en relación a las sociedades científicas. Aquí vemos que hay que articular muchos procesos. El trabajo del internista tiene que ver con la parte administrativa, la política pública, etcétera. ¿Creen ustedes que también se debe reinventar la participación de las sociedades científicas en el ejercicio? ¿Hay forma de hacer nueva construcción desde las sociedades científicas, llámese ICP, ACMI, etcétera, para el internista y para su ejercicio clínico? ¿Cómo será el futuro de la interacción de la sociedad científica con eso? Yo creo que el futuro real es, como dice usted lo acaba de decir, sociedad científica. Entonces, en realidad, el principal beneficio que nosotros hacemos es mejorar la ciencia, es apoyar todos los procesos que tengan que ver con el uso mejor de los recursos para la especialidad y para la formación en la especialidad. Tenemos que ser muy claros que a veces no puede uno llegar a volverse solamente como gremial, de ser un grupo de personas que están defendiendo una especialidad. Como usted mira, por ejemplo, la ACMI y el college lo que buscan es defender lo que hacemos hacia los pacientes, o sea, nuestro deber es realmente con los pacientes y la sociedad, y la sociedad científica deberá pararse desde el punto de vista científico. Aquellas que se paran desde otros puntos pueden llegar a tener problemas a futuro
desde internos hasta externos, y yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene la ACMI es que estamos parados siempre sobre el lado netamente científico, tratando de influir desde la ciencia en todo lo que pasa en política y otras cosas, política pública, pero desde la ciencia. No sé. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con el doctor Pacheco. Yo afortunadamente alcancé a verlos de residente, pero uno diría que esta casi quería ser como la charla introductoria del Congreso, que la charla del miércoles en la noche deberían ser todos el salón del auditorio grande y este panel pues que tenemos de lujo hablando para que todos se concienticen, que muchas veces uno se va volviendo consciente de lo administrativo a medida que le va tocando gerenciar, o a medida que le van glosando, o a medida que va viendo la oportunidad. Pero yo les quería pedir un consejo porque es muy difícil tenerlos a los 4 a la vez y poderles preguntar. Y era, bueno, el primero, en Foscal nosotros estamos tratando de implementar los hospitalistas hace mucho, pero nos glosan todo el tiempo nos glosan el comanejo del hospitalista. Entonces nos dicen que la resolución 2366, que solo habla de interconsulta o de control, el manual tarifario SOAT de este año no habla. Entonces la pregunta era, ¿ustedes cómo hacen eso en la Santa Fe en el ejercicio? Digamos un poco para todos, y para el doctor Eugenio, ¿cómo tienen organizado el servicio hospitalista? ¿Cuántos pacientes por internista? ¿En qué horarios? Que quizás es como la cosa más difícil que uno tratando de organizar se encuentra. Y eso como para todos. Y una del doctor Gómez, en el hospital en el Subiría, en México, tuvimos la opción de hacer como una referenciación y ellos nos hablan que ellos tienen 2 directores médicos. Entonces, muy de la mano de lo que es el doctor Esguerra, son internistas, pero uno es un director médico de bata gris y otro decían que de bata blanca. Y eso a mí me causó mucha impresión, que uno se dedica solamente a lo administrativo y otro a dirección médica. ¿Qué nos puede decir de eso? Y si sí, digamos, le parece o debería ser solamente un perfil, el director médico que haga ambas cosas. Bien, en el proceso de organización de los hospitales, por ejemplo, en el American College of Physicians, o incluso en México, tenemos, por un lado, el titular de la unidad, que es el director general, habitualmente es médico. En Estados Unidos puede ser que el director general del hospital sea un administrador, no tiene que ser necesariamente médico, y tenemos un director médico y un director administrativo en México. El director médico se encarga de todo el proceso de atención médica de los pacientes, y el director administrativo tiene que ver esta parte de recursos y demás, ¿no? El director administrativo puede ser médico o puede ser administrador del área, es un administrador de empresas, por decirlo así. Y en Estados Unidos tienen esa misma dualidad. Creo que el proceso de que el médico, el director general y el director médico, el administrativo, tengan la misma injerencia puede permitir que tengamos mejor toma de decisiones en cuanto a la administración de tu hospital, por ejemplo. En algún momento, un hospital en el cual estuve de director, era un hospital que teníamos 850 camas sensables, teníamos 25 servicios clínicos, más 12 servicios quirúrgicos, y realmente el conjuntar todos los recursos para que cada área, trasplantes, hematología, cardiología, neumología, tuviesen los recursos necesarios, gastro, medicina interna, neurocirugía, era realmente demasiado complejo y demasiado devastador, porque aparte teníamos auditorías cada 3 o cada 6 meses, donde se verificaba que lo que tú estuvieses gastando fuera lo más adecuado. Entonces, esta dualidad de que tengas el de bata gris y el de bata blanca, como bien refieres, básicamente tiene que ver con la eficientación de los recursos que te están dando para tu hospital, prácticamente. Sí. Simplemente quiero referirme al término que usó de glosar cuentas. Eso solo existe en Colombia, es un mecanismo de negarse a pagar las cuentas. Eso es ilegal, eso no debiera existir, y en algún momento tenemos que lograr que en Colombia desaparezca ese término. Ya hay una ley superior, que es la ley estatutaria, que estableció y reconoció la autonomía de los médicos en tomar las decisiones médicas, de modo que eso no requiere ningún tipo de auditoría. El médico es responsable de las decisiones médicas. Y contestarle lo del comanejo, en realidad nosotros lo que hicimos fue convencer a las
mayor parte de las especialidades que no hospitalizaran los pacientes, entonces el tratante es el hospitalista y los otros son interconsultantes para dar un concepto sobre lo que sucede y es la manera como se organizó y eso no, pues, no es lugar a lo ilegal de la glosa porque el tratante es el internista y nosotros lo que hicimos fue con hechos y datos, o sea, como decía yo hace un momento, entonces nosotros sabemos que la mejor especialidad para tratar infección urinaria no es infectología. ¿Por qué? Porque no tienen todos los elementos para tratar al paciente con mórbido que tiene una infección urinaria. En el pasado todas las infecciones urinarias se hospitalizaban por infectología y hoy ninguna se puede hospitalizar por infectología, tiene que ser hospitalizada por medicina interna, ¿sí? Entonces es una de las razones y no sé si quiere decir cómo está organizado el servicio. El punto más importante allí es que el servicio de medicina hospitalaria o hospitalista, como la quieran llamar, es un servicio dedicado a la hospitalización de pacientes y son los médicos que atienden a esos pacientes a lo largo de toda su hospitalización. Tal como lo ha enseñado el doctor Roa en otras conferencias, los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá no tenemos pacientes, los pacientes nos tienen a nosotros. Un paciente ingresa a la Fundación Santa Fe de Bogotá y sabe quién es su médico hasta el día de la salida. Entonces nosotros estamos organizados de tal manera que hacemos turnos de disponibilidad durante 5 días seguidos, cada 5 o 6 turnos, dependiendo del número de internistas, hospitalistas que hay, pero si usted durante esos 5 días recibe X número de pacientes, esos pacientes van a pensar que usted es su médico hasta que salgan de la fundación. Y claro, usted necesita que lo vea el gastroenterólogo va a estar feliz de verlo por una interconsulta y hacerle una endoscopia, y él se dedica a hacer endoscopias, que es lo que le gusta hacer. No tiene que estar complicándose con el paciente en piso, mirando cómo va la presión arterial, cómo van los líquidos intravenosos, si le tiene que transfundir o no tiene que transfundir. Se dedica a lo que sabe hacer. De eso precisamente se trataba mi charla antes, hablando de la división del trabajo. Estamos haciendo las cosas cada vez mejor porque las sabemos hacer y porque nos especializamos en hacerlas. Muchísimas gracias. Yo soy Ana María Granada y estoy convencida de todas las competencias que puede tener un médico internista, pero quería poner también sobre la mesa las competencias de los docentes, no solo en medicina interna, sino en todas las áreas de las especialidades y de la formación médica, porque me parece que es un punto muy sensible y que requiere una mirada cuidadosa frente a quienes están ejerciendo la docencia en medicina y en cada una de las especialidades. Quería poner como ese comentario porque creo que es algo de atención. Gracias. Completamente de acuerdo con usted, doctora. La última pregunta que yo tenía para los panelistas era en ese contexto, o sea, nuestros médicos internistas están saliendo a hacer turnos y se pasan de un hospital a otro, no quieren, digamos, tener consulta privada y no quieren hacer docencia. Yo creo que es muy importante bajo el contexto de relevo generacional enamorarlos de la docencia y creo que el internista tiene toda la posibilidad de formar médicos no solamente en un buen ejercicio profesional, sino con calidad humana. Entonces, esta es una respuesta corta de cada uno de ustedes para que terminemos el panel. En docencia. No, la docencia, pues ahí están los médicos del futuro. Tenemos que enamorarnos, no solamente tenemos que enamorarnos de la docencia, sino formar bien a los docentes para que puedan ser docentes que transmitan el conocimiento médico adecuadamente. Sí, es responsabilidad de todos nosotros estar listos para dar docencia y obviamente hoy que hay nuevas técnicas educativas y más que todo didácticas, pues familiarizar a los colegas en eso desde el primer día, porque en realidad un residente de medicina interna técnicamente es el profesor también de los estudiantes y lo que toca tener es todo diferentes niveles de formación y es responsabilidad de los programas que los residentes adquieran estas capacidades para que posteriormente cuando sean especialistas las puedan ejercer.
De acuerdo, desde Hipócrates los médicos hemos sido educadores, aunque silvestres, ¿no? La mayoría no tenemos formación como docentes o formación en educación. Sin embargo, la educación en medicina desde sus inicios históricamente ha sido una educación muy tutorial, o sea, muy de un médico grande, mayor, que sabe hacer ciertas cosas, y un discípulo, un aprendiz que se le prende al lado y va caminando con él en el día a día, aprendiendo a hacer lo que el otro hace de manera tutorial. Pero tiene toda la razón, hace falta que haya algo de educación y de formación en el proceso educativo, en el proceso docente, y que dejemos de ser todos educadores silvestres. La docencia es vital para la ciencia, y creo que la única forma de tener médicos especialistas es de que nosotros impactamos cuando estamos al lado del paciente en la cama, ¿no? En la clínica. Desde el momento en que nosotros enamoramos al residente, al estudiante de medicina, estamos siendo docentes, ¿no? Probablemente tengamos que mejorar la profesionalización de la docencia, porque las generaciones van cambiando, la educación va cambiando, probablemente también en la residencia era habitual que los desarrollos o castigos por no llevar a cabo un cumplimiento de la guardia era frecuente, decían, pues te quedas guardado, ¿no? Y a lo mejor había residentes que se la pasaban 5 días guardados tratando de cambiar su conducta de manera educativa. Entonces los tiempos van cambiando y las generaciones van siendo diferentes. Cada vez los estudiantes son más digitales, son más de tabletas, son más de otro tipo de educación a la que nosotros fuimos educados. Entonces la docencia tiene que ser un elemento continuo desde que estudiamos medicina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Felicitaciones a estos excelentes panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y de verdad que tengamos claro que hoy el médico internista puede ejercer en múltiples campos: hospitalismo, ambulatorio, docencia, investigación, administración, y es el mejor profesional en el ejercicio por la visión integral en que nos formamos. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos tomen una fotito aquí. Doctor.